gusto saludarles. Mi nombre es Jaime Rodríguez. Trabajo como docente en la Facultad de Educación aquí en la Universidad de Montemorelos. El motivo de este breve comentario, de esta breve grabación, es para platicarles un poco acerca de posibles estrategias para la elección de nuestra escuela sabática. La lección que vamos a considerar es precisamente la lección número 6 para el 9 de mayo, las mujeres en el ministerio de Jesús. Definitivamente, pues todos tenemos mucho que agradecer a las mujeres, desde que son nuestras madres, abuelas, esposas, hijas, etcétera, compañeras de trabajo. Así que vamos a considerar un poco algunos acercamientos precisamente al trato, a las relaciones que establecemos con diferentes personas, sean mujeres o cualquier otro tipo de personas, independientemente de sus diferentes categorizaciones como la raza, el nivel económico y otros aspectos. Yo me sentiría muy contento que el repaso de la lección de la escuela sabática, que precisamente se estudia y se analiza el día 9 de mayo, y precisamente habla sobre mujeres, así es que sería muy interesante trabajar con un programa de escuela sabática donde se integren las diferentes secciones de la escuela sabática, y a la par de eso se fueran haciendo actividades para conmemorar el Día de las Madres, algunas poesías, algunos cantos de agradecimiento, tal vez algunos recordatorios para las madres que asisten a las iglesias o las mujeres que asisten a la iglesia. Y básicamente les voy a proponer tres actividades o tres estrategias que podemos seguir para repasar nuestra lección de escuela sabática. De hecho, se pueden aplicar las tres estrategias, ya que en la primera nos enfocamos a la revisión de la lectura de la Biblia para considerar los elementos que platica Lucas al relacionarse Jesús con las mujeres. Luego pasar a una segunda etapa de un análisis un poco más profundo de esas relaciones. Y luego una tercera etapa que sería la aplicación en la actualidad del mensaje de la lección de esta semana. Con respecto al asunto de revisar los pasajes o los versículos que nos presenta Lucas, donde habla acerca de Jesús y su relación con mujeres, yo les propondría algo así como un crucigrama. En este caso ya lo estuve contestando, pero ustedes lo recibirían en limpio, consultando la dirección electrónica que aparece donde se presenta este video. Pero ustedes pueden descargar este crucigrama. En ese crucigrama ustedes van a repasar bastantes versículos, son 15 mujeres que menciona Lucas. Entonces ustedes van a tratar de identificar algunas características para llenar el crucigrama, a partir de sus nombres o cómo les llamó Lucas a las mujeres en esos diferentes pasajes. Esto va a hacer que las personas revisen la Biblia, revisen los pasajes, busquen, y esto va a permitir entonces un acercamiento al texto bíblico. Después de esto, la segunda estrategia que yo recomiendo es cómo podemos organizar esas relaciones que tuvo Jesús con estas mujeres. Yo estuve revisándolas un poco y percibo por lo menos 4 organizaciones o 4 grupos que pueden contener las relaciones que Jesús tuvo con las mujeres. El primer grupo que yo identifico precisamente son las anunciadoras de Jesús y su obra redentora. Y esto ocurrió inclusive desde antes de que Jesús naciera o al momento cuando era un bebé. Precisamente me refiero a María, a Elizabeth y a Ana. María, una jovencita, pero que al expresar un canto, una gratitud ahí en Lucas, precisamente ella identifica 4 revoluciones que ella manifiesta en el texto. De hecho, si nosotros revisamos eso, ella se basa en pasajes del Antiguo Testamento, lo que quiere decir que ella conocía acerca de la Escritura. Pero es interesante cómo identifica precisamente esos 4 revoluciones, ¿no? Entonces sería bueno profundizar en ese aspecto, tomar ese pasaje de Lucas, también el pasaje de Elizabeth, cuando se encuentra con María, y entonces Elizabeth expresa lo que algunos les llaman 3 bendiciones y 2 necesidades. En ese pasaje, ¿cuáles son esas bendiciones que expresa Elizabeth? ¿Y cuáles son esas necesidades que manifiesta en ese texto bíblico? Y por último, Ana,
Ana, donde precisamente se ve cómo era una mujer ya anciana, pero constantemente estaba en el templo. Y llegó el momento en que ella se encontró con el bebé y lo identificó como el Redentor, algo que tanto estuvo platicando y diciendo a las personas que asistían al templo. Así que anunciadoras de la obra de Jesús como Redentor del mundo. El otro grupo yo lo clasificaría como mujeres que participaron en los milagros o que fueron restauradas por un milagro de Jesús. Tenemos varios ejemplos en Lucas. Por ejemplo, la viuda de Naín, cuando su hijo fue resucitado. También tenemos la hija de Jairo, cuando Jesús precisamente la resucitó y le dijo, muchacha, levántate, le habló con ternura. El caso de la mujer con el flujo de sangre. También la suegra de Simón Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba en su casa? Entonces todos estos pasajes ya los revisaron al hacer el crucigrama, pero nos ayudan para organizar como mujeres que participaron o recibieron un milagro, vieron, les ayudó, fue para ellos una bendición, un milagro de Jesús. El otro grupo son mujeres que dieron testimonio. Por ejemplo, el caso de la mujer pecadora que menciona Lucas, que llega y limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y con un perfume y con sus cabellos seca sus pies. La viuda pobre, que lo usó como ejemplo para decir que esa mujer dio más que inclusive otros que llevaban abundancia. Y otras mujeres, ¿verdad?, donde Jesús las utiliza como testimonio, como aquella viuda también que iba ante un juez y se manifiesta ahí la persistencia en la oración, en pedir y pedir. Y el otro grupo que yo identifico es precisamente las seguidoras de Jesús y evangelizadoras, le llamo. Precisamente ahí están Marta, Juana, Susana, María Magdalena, que fueron las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y ahí precisamente Dios se les manifiesta y entonces ellas van y evangelizan, dan las nuevas del Evangelio. Jesús ha resucitado. Así que es un grupo muy interesante. Como el grupo nos representa tal vez a nosotros ahora como evangelizadores, llevar las buenas nuevas del Evangelio. La tercera estrategia que propongo es discutir acerca de la actualidad. Es cierto que la lección se enfoca mucho en las mujeres, sin embargo hay un aspecto crucial aquí. El aspecto es el asunto de la discriminación o el maltrato que nosotros muchas veces manifestamos hacia diferentes grupos de personas. En aquella época las mujeres eran maltratadas, no eran reconocidas, no se les dejaba ni hablar en público, tenían que andar cubiertas en muchos lugares. Ahora la mujer probablemente ya está un poco más liberada, puede hacer muchas actividades, pero no es el único grupo al que discriminamos o que tratamos mal. Está la gente humilde, las clases sociales, las razas también a veces causan discriminación o maltrato, las enfermedades, las tendencias sexuales. De repente actuamos diferente, discriminamos o maltratamos mal. Inclusive en la iglesia, ¿cómo se tratan a las mujeres? ¿Se les permite realizar algunas actividades? ¿Hasta qué punto pueden participar en las actividades de la iglesia? A veces me han preguntado, oye, pues en la iglesia regularmente, si te fijas, siempre que hay un sermón, o en la mayoría de las veces, son puros hombres los que pasan a la plataforma. ¿Será necesario incluir mujeres para tener un equilibrio, que haya representación de ese género? O de repente nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para ayudar a los necesitados? Apoyando en actividades con los clubes, testificando, dando a conocer sobre la salud, sobre la alimentación. ¿Qué estamos haciendo para precisamente atraer a esos grupos que de repente con los cuales no nos relacionamos y que podemos estar maltratando? Siento que es algo importante. Como un resumen de la lección, yo quisiera que no se olvidaran de destacar algunos aspectos. Primero, es cierto que hay diferencia entre el hombre y la mujer. Es cierto que hay diferencia entre las clases sociales. Es cierto que hay diferencia según la raza, el origen del individuo. Hay diferencias. Pero también hay igualdad. Y ante Cristo somos los mismos.
Y es cierto que unos cumplen unas funciones, otros cumplen otras funciones, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y ser parte del cuerpo de Cristo debe llevar a nuestros corazones el deseo de evitar el maltrato a esos grupos diferentes de nosotros. Y el otro punto que yo quisiera resaltar es que regularmente, no sé si ustedes se han fijado, inclusive yo lo he notado en mí mismo, cuando yo noto un maltrato, cuando yo hago un maltrato con una persona, cuando yo trato mal a alguien o discrimino en grupo, regularmente tengo una tendencia egocentrista. Regularmente estoy pensando en mí mismo antes de pensar en los demás. Dios quiera que en esta lección, inspirados por el Espíritu Santo, podamos encontrar la manera de alcanzar a todas las personas, independientemente de cualquier característica, y amarlas tanto como Cristo las amó. Es decir, con un deseo completo de que las personas con las cuales nos relacionamos también estén con nosotros en el reino de los cielos. Que eso es lo que quería Jesús al fin y al cabo al tratar con las mujeres y con los diferentes grupos de personas. Mis deseos es que disfruten ese día en la escuela sabática y que el Espíritu Santo nos ayude para tener una conciencia limpia y manifestar el amor de Dios hacia las personas. Feliz sábado.